Oh, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, dale palmas a Cristo. Él está vivo, Él está vivo, Él no está muerto. Jesús resucitó, derrotó al diablo y el infierno tembló. Alábale, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, amén, amén. Abren su Biblia, por favor. Vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19. Mientras que usted lo vaya buscando, recuerde que empezamos una serie acerca de la importancia de conocer a Jesús, la cristología, pero hoy vamos a hacer una pausa, un paréntesis. Quiero hablar acerca de la misión y la gran comisión de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar acerca de la misión de la iglesia en el mundo, y por eso vamos a hacer una pausa, pero ya luego vamos a retomar otra vez la serie que iniciamos hace un par de semanas con respecto a la importancia de conocer la persona de Jesús. Pero sentí de parte de Dios hablar este tema porque vamos a pelear contra la corriente. No estamos dispuestos de negociar la verdad a pesar de lo que se avecina y a pesar de lo que la agenda globalista está planificando para colapsar el cristianismo, pero no lo van a lograr porque Jesús está vivo y Jesús va a pelear por su iglesia. Amén, 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 amén. ¿Ya lo tienen? Por favor, quiero que ayuden a leerlo. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos lo tienen? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Tomen su lugar los que pueden decir gloria a Dios. Gloria al Señor, amados hermanos. Estamos en guerra en el nombre de Jesús, porque el Señor está con nosotros. Mateo 28, 19. Por si alguien no lo encontró, léalo. Ahorita vamos a empezar. Tomen su lugar, por favor. Quiero que me preste atención. El tema de esta noche es acerca de la gran comisión, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es de suma importancia que lo entendamos y que podamos entender qué es lo que Cristo quiere señalar. Escuchen esto, voy a empezar de esta forma. Hoy, yo no sé, yo publiqué algunos videos en mi estado de WhatsApp ayer y parte hoy, porque hoy un grupo, una organización ateísta se organizó, que hoy, este día jueves a las 2 de la tarde salieron en diferentes lugares de Estados Unidos, en otras partes de la tierra, porque es una organización, y usaron la plataforma de las redes sociales con el fin de levantar su mano y sacar el dedo en medio desafiando a Dios. Y eso fue una bomba mortal para algunos. Pero déjame decirle que a las 2 de la tarde también hubo cristianos que levantaron su mano y dijeron: Dios es grande. Yo no sé si usted está leyendo, estudiando la Escritura, orando para que el Espíritu Santo le hable a lo que se avecina. Sabemos que viene persecución, viene situaciones difíciles, y levantaron este grupo de personas que están locos, porque quiero decirles que nadie puede contra Dios. Dios es demasiado Dios, y el diablo no es suficientemente diablo para enfrentar a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, nadie puede contra Dios. Pero un grupo de locos desafiaron a Dios hoy, este día. Yo publiqué unos videos, le digo gloria a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. El infierno va a temblar, porque Jesús va a pelear por su iglesia. Lamentablemente el cristianismo está lleno de cobardes, gente que está durmiendo, gente que no estudia, gente que no ora. El diablo está ganando terreno, nosotros estamos perdiendo. Pero llegó el momento de despertarnos e ir y predicar el evangelio. ¿Están aquí? Y necesitamos levantarnos. Y un grupo de personas desafiaron a Dios. ¿Sabe cuál era la intención? Que el cristianismo colapse. Entiende el verbo colapsar, que desaparezca.
Ellos dijeron: vamos a luchar a desaparecer el cristianismo, que del cristianismo se desaparezca en la tierra. Yo le digo, la única manera que la iglesia se desaparezca en la tierra es que cuando suene la trompeta y Cristo levanta su iglesia en la tierra. Es la única manera que la iglesia va a parar de predicar, cuando Cristo levanta su iglesia en la tierra. Dale palmas a Cristo. Agárrese bien porque estamos empezando. No se me duerma. Si yo veo a alguien durmiendo, lo llamo para que venga a predicar aquí, y a lo mejor así se va el sueño. Porque es importante que aprendamos y pongamos atención y podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y quiero decir, hermano, llevamos años estudiando la historia eclesiástica, la historia universal. La historia ha demostrado durante 2 milenios, la historia ha demostrado también durante 21 siglos, más de 2000 años de historia, que la iglesia nunca se ha detenido a predicar la verdad. En el siglo I, uno de los grandes emperadores se levantó, Nerón. Nerón quemó media Roma. Y cuando Nerón estaba viendo cómo Roma se estaba quemando, entonces Nerón le culpó a los cristianos. Dijo: fueron los cristianos que quemaron a Roma. Empezó la persecución y comenzaron a matar a los cristianos. Mataron a Pedro, mataron a Pablo, mataron a Jacobo, a Santiago, ejecutaron a los discípulos. Pero algo que yo puedo ver en la historia y en la palabra de Dios es que los apóstoles nunca se detenieron a predicar la verdad. A pesar de la persecución, predicaban el evangelio, predicaban la palabra de Dios. Por eso la persecución, el desafío que nos están haciendo, no nos va a detener de predicar la verdad. Solo los cobardes retrocedan, pero los valientes no. Entonces yo quiero decir, hermano, durante 2 milenios de historia, no pudieron. En el tiempo de Nerón, la iglesia creció. En vez de desaparecer, la iglesia creció. La iglesia aumentaba. Mataron a Esteban, pero Dios levantó a Saulo, que se convirtió del apóstol Pablo, predicador de los gentiles. Es que, hermano, yo puedo decir históricamente, bíblicamente, teológicamente, nadie ha podido desaparecer la verdad de Dios en la tierra, porque es palabra viva de Dios. Es palabra inmutable de Dios. Nadie. En la Santa Inquisición. Yo sé que aquí hay gente que no conoce nada de historia, pero yo sé que hay gente que nos van a ver en diferentes partes del mundo a través de las redes sociales. Históricamente, en el año 1478 se levantó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición ejecutaron a todos los cristianos, porque ellos no se doblegaron a adorar a lo que estaban haciendo en Roma. Los cristianos predicaban la palabra, enseñaban el evangelio, vivían la palabra, y habían personas transformadas por la palabra. ¿Y sabe qué? Lo mataron, ejecutaron. Le llaman la Santa Inquisición. Consulta usted la historia. Murieron miles y miles. Aún así no pudieron desaparecer el cristianismo. Aún así no pudieron detener la predicación del evangelio. Aún así no pudieron detener el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es potencia divina. Y yo quiero decirle, hermano, que la misión de la iglesia no es dormir. Hay muchas personas y hay muchas iglesias que han perdido el foco y la visión primario de la gran comisión. Hay muchos que están nomás entreteniendo a la gente, y otros están buscando edificios grandes porque piensan que tener un edificio grande donde congregarnos, ese es el éxito de la iglesia. Otros han invertido millones y millones, miles de dólares en sonido y todo. No tiene nada de malo de eso, pero ese no es el foco primario de la iglesia. Hay muchos que han invertido millones y tienen templos grandes, pero muchos de los que asisten en lugares grandes, muchos no se han convertido, y cuando viene Cristo se van a quedar. Muchos de ellos pasarán la eternidad en la condenación porque no están predicando el evangelio los líderes que están enfrente. En nuestros días es lo que ha pasado, hermano, que la gente piensa que tener un templo grande, ese es el éxito de la iglesia.
Pero cuando vemos en el libro de los Hechos y en la historia bíblica, vemos, hermano, que el éxito de la iglesia es que habían personas transformadas por el poder del evangelio, habían personas regeneradas por el Espíritu Santo, habían personas, hermano, lavadas por la sangre de Cristo. Entonces el éxito de la iglesia consiste cuando vemos personas restauradas, regeneradas, cambiadas, transformadas para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que necesitamos. Orar para que Dios nos da el poder del Espíritu Santo, que cuando predicamos la gente cambia, se transforma. La iglesia no es un lugar donde podemos entretenernos. La iglesia no es un lugar donde podemos buscar el éxito de los secularistas, sino que podemos predicar el evangelio. Aquí el Señor Jesús, cuando Jesús resucitó, antes de su ascensión al cielo, antes de Cristo retornar de nuevo al cielo, Jesús comisionó a los discípulos y a su iglesia. Y aquí vemos claramente, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, quiero que usted me preste atención y escuche lo que voy a decir. En Reina Valera aparecen dos imperativos. Un imperativo es que dice, por tanto, id, como quien dice, vayan y hagan discípulos. Pero en el texto original, en el griego original, no dice, solo hay un imperativo, y el imperativo es que dice así, lo que el texto podría decir: vayan y hagan discípulos, entrenan discípulos, preparan discípulos. Entonces es lo que la visión primaria de la iglesia es hacer discípulos. Porque solo así, y Jesús comisionó un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, uno que quiere aprender como su maestro. Ese es un discípulo. Y aquí, hermano, aquí nosotros no hacemos fans de Jesús, nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. Usted no es discípulo. ¿Cuántos discípulos hay acá? Solo poquito. ¿Cuántos discípulos hay acá? Discípulos. Entonces Jesús comunicó: vayan y hagan discípulos. Ahora, la misión de la iglesia o de los líderes es, hermano, en la iglesia debemos entrenar más personas, discipularlos, enseñar las escrituras para que ellos conozcan el evangelio y conozcan la verdad de Dios, para que ellos también pueden predicar el evangelio a otros. Así es la manera como el reino puede expandirse, entrenando a otros, capacitando a otros, y los otros van a enseñar a otro, a otro, a otro. Así sucesivamente el reino de Dios tiene que avanzar en la tierra. Amén. Por ejemplo, yo recuerdo leer la biografía del fundador de la empresa más grande, la Coca-Cola. No sé, a mí me gusta leer biografías, historias, porque uno aprende. Ese hombre le dio y agarró un avión y se fue por muchos territorios de la tierra, continentes, y cada vez que pasaba por la frontera de otros continentes, él señalaba así: este lugar no va a quedar sin que no haya una Coca-Cola, incluyendo en el desierto. Dijo: en los desiertos va a llegar la Coca-Cola. Él empezó a propagar todo eso y empezó a declarar sobre los aires que Coca-Cola iba a ser extensión. Entonces yo dije, me impresionó la visión de ese hombre. La iglesia tiene que tener una visión. En Jefferson Town no va a quedar sin que no se predique el evangelio, que no queda ni un rincón de Jefferson Town donde no vamos a predicar. Vamos a predicar el evangelio, vamos a ir a predicar la verdad de Dios, que no queda ni un rincón de Kentucky donde no haya predicadores que predican la verdad de Dios, que predican el evangelio, porque estamos en momentos difíciles, momentos cruciales. Esto no es tiempo para estar durmiendo, hermano. Esto no es tiempo para dormirse y a ver, voy a ir en la iglesia a ver qué enseña. Estos son tiempos de desafío. Esto no es tiempo para echarnos en los laureles, acobardarnos. Son tiempos de desafío, y solo el cristianismo bíblico radical podrá mantenerse ante los desafíos. Pero repito, no hay persecución que pueda detener el evangelio, no hay persecución que pueda detener la verdad de Dios. La iglesia va a seguir predicando la verdad de Dios. Aunque el diablo se levanta, el Espíritu de Dios va a levantar bandera de victoria contra la iglesia. Amén. Entonces necesitamos aprender
La misión de la iglesia es predicar el evangelio, es que el evangelio se extiende, es que podamos predicar la verdad de Dios. Yo voy a usar una frase de la Reforma. Escuchen esto. Esa es la importancia que yo quiero animarles. Una frase de la Reforma dice así: el punto no es enviar, hablan acerca de la misiología. Misiología es acerca de las misiones, enviar misioneros en otros mundos, en otros planetas, en otros países, naciones. Ellos dijeron, el punto no es enviar misioneros, el punto es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Wow, me llamó la atención esa frase. Escuchen esto, voy a repetir. A los que nos van a escuchar, si usted es pastor o predicador y no está cumpliendo con la gran comisión, prepara discípulos, entrena más personas para que predican correctamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el punto no es enviar misioneros, el punto es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. En otras palabras, nosotros solamente somos instrumentos, vasos en las manos de Dios, donde Dios usa nuestra vida para que podamos predicar su verdad, su evangelio, su palabra a otros. ¿Están aquí? Entonces, el punto no es enviar. Por eso, otra frase de la Reforma dice así: todo cristiano tiene derecho y debe hacerlo. Hombres y mujeres deben estudiar las Escrituras para que aprenden qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Todo cristiano, sin excepción, debe estudiar su Biblia en su casa para que escuche lo que Dios ha dicho en este libro que es la Biblia, aunque su nombre original es la Sagrada Escritura. La palabra Biblia es un término latín, biblios, que significa conjunto de libros. Pero esto no se llama Biblia en el original, se llama Escritura. Jesús nunca dijo, vayan y lean la Biblia. No, Él dijo, vayan y estudien las Escrituras. Porque el nombre original es Escritura, nomás porque compone de 66 libros. Entonces el término latín es biblios, que significa conjunto de libros, porque tiene 66 libros. Amén. Entonces es importante. Entonces todo cristiano debe estudiar la Biblia para que sepa qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Entonces, hermano, escuche esto y siga diciendo la frase. El cristiano no solamente debe depender de su líder, de su pastor, de su maestro o de su rabino, de lo que sea. El cristiano no debe depender solamente de su líder, de su pastor, porque lo que el pastor va a enseñar los domingos o en el servicio, eso va a ser como para fortalecerlo más. Pero el cristiano debe endosar su mente, su corazón en la palabra de Dios a lo largo de la semana. Gracias, Dios lo bendiga. Amén. ¿Están aquí? No se me vaya a dormir. Entonces, hermano, escuchen esto. Entonces, hermano, es igual a las hermanas. Hay hermanas que solo dependen del esposo. No, pero mi esposo está orando, mi esposo está estudiando, está predicando. No, hermano, no debe depender la esposa solamente del esposo. Ella también debe estudiar las Escrituras para que también ella conozca la verdad de Dios, el evangelio de Cristo, y que también ella puede hacer la voluntad de Dios. Y la única manera de saber la voluntad de Dios es escudriñar las Escrituras. Amén. Y también los que nos están escuchando, si tú no estudias la Escritura, si tú no conoces lo que Dios ha dicho en su palabra, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu ministerio. Y muchas veces no conocemos cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Y eso quizás vamos a agarrar una serie después que terminamos lo que ya hemos empezado acerca de la iglesia. Porque muchas veces no sabemos qué es iglesia, el propósito de la iglesia. Pensamos que el propósito muchas veces es llenar mucha gente, pero hemos perdido la visión global, la visión bíblica. Es proclamar la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Lamentablemente, hoy muchos se han desviado. Entonces, hermano, quiero que usted no pierda de vista la importancia de hacer discípulos. O sea, esta es la misión. Por eso, los que vamos a salir a evangelizar,
hermano, yo estoy tomando nota en el sentido de que vamos a apoyar a los hermanos que tienen hambre de servir a Dios. Vamos a apoyar, lo vamos a enseñar, lo vamos a discipular, lo vamos a entrenar doctrinalmente para que se preparan, para que se capaciten. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo hizo. ¿Sabe cuántos años Cristo tardó entrenando a sus discípulos? 3 años. Mucha gente dice, Pedro y Juan no tuvieron estudio. ¿Quién te enseñó eso? Estuvo al lado del maestro de maestros, Jesús. Se graduaron en 3 años al lado del rabino más grande que pisó la tierra de Israel, que es Jesús. Ellos se graduaron al lado de Jesús, pertenecieron al liderazgo de Jesús. Ellos fueron enseñados, instruidos por Cristo mismo. Jesús se sentó y enseñó a ellos. Eso es, un rabino es el que entrenaba discípulos. Voy a poner una ilustración. ¿Han escuchado quién fue el maestro de Pablo? A ver, los que lean la Biblia, ¿cómo se llama el personaje, el maestro de Pablo? Gamaliel. Gloria al Señor, me da gusto que lean la Biblia. Yo sé que lean. Gamaliel. Entonces dice la Biblia que Pablo creció a los pies de Gamaliel. O sea, ¿qué significa eso? Hermano, que Pablo escuchaba la instrucción del rabino Gamaliel. O sea, Pablo fue un alumno de Gamaliel. Pablo era un doctor de la ley, era un hombre de letra, porque fue instruido bajo los pies de un rabino muy reconocido en Israel llamado Gamaliel. Porque eso es lo que significa. Un maestro es el que entrena a otros para que también sean maestros y que también pueda enseñar. Es lo que Jesús hizo. Y es lo que nosotros vamos a hacer en esta iglesia. Vamos a enseñar a otros, vamos a entrenar a otros, vamos a capacitar a otros para que otros también se levanten a predicar. Se levanten, porque el reino de Dios tiene que avanzar. Pocos dicen amén. Mucha gente parece que no quiere saber la verdad. Hermano, el evangelio tiene que avanzar. Tiene que avanzar el evangelio. Entonces la misión es hacer discípulos. O sea, imagínese usted la responsabilidad de la iglesia local. Es entrenar a otros. Ahora nosotros los líderes, todo lo que implica un líder, tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, entrenar a otros, capacitar a otros para que sean discípulos. Y tenemos que hacer eso. Entonces Jesús dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo voy a tomar un punto que anoté acá en mis notas. Escuchen, número 1, hay una tarea que llevar a cabo. La iglesia tiene una tarea que llevar a cabo. ¿Cuál? Cristo la llamó la mies. ¿Cuál? La gran comisión. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que enseñar el evangelio. Hermano, yo siempre he dicho, nosotros no usamos métodos en eso. Hay una herramienta, claro, hay varias, pero Dios ya dejó la herramienta a la iglesia. ¿Cuál? La palabra y el Espíritu Santo. La palabra. Por eso nosotros estudiamos las Escrituras, para poder enseñar correctamente a otros. Porque pueda que ganamos al mundo, pero si no tenemos buena doctrina, no conocemos el evangelio, no estamos enseñando la verdad, en vez de ayudar a la humanidad que llega al cielo, los estamos enviando a la condenación por medio del error, por medio de herejías. Por eso que la frase de la reforma me llamó la atención. El punto no es enviar misioneros al mundo, sino enviar la verdad de Dios a través de misioneros, porque ellos veían el foco que solo la verdad transforma, cambia, regenera por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos aprender que hay una que llamó a Cristo la gran comisión. Número 1. Número 2, hay una meta que alcanzar. ¿Cuál? Quiero que vaya a Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Yo quiero sacar el punto 2 en la parte al último de la tierra. En otra versión dice,
hasta los confines de la tierra. Ahora, quiero que me preste atención. Hay muchos que piensan que, bueno, yo nunca voy a predicar el evangelio a todo el mundo porque no voy a ir en África, en Haití, en China, en Corea del Norte. No, la gran comisión no solamente implica ir en otros continentes, sino implica predicar empezando con tu familia. La gran comisión puede empezar con la familia. Tú tienes familia que no conocen el evangelio, no conocen a Cristo, no tienen salvación. Comienza con la gran comisión predicando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa o a tus papás o a lo que sea, empezando en la familia. Allí comienza la gran comisión. O sea, no necesariamente gran comisión implica ir en África, en árabe, sino empezando en nuestra propia casa. Amén. Entonces la gran comisión implica eso, es que debe empezar empezando por la casa. Ahora, una vez que empezamos la gran comisión, nuestra casa, la gran comisión debe extenderse al lugar donde frecuentamos. En el caso nuestro, la iglesia Palabra de Vida está en Jefferson Town. Entonces tenemos la misión de predicar a todo Jefferson Town y a todo a su alrededor. Amén. Entonces tenemos la misión como iglesia y como discípulos predicar el evangelio en todo Louisville, Kentucky, si es posible. Amén. Entonces no debemos perder de punto de vista lo que implica la gran comisión. Voy a repetir el punto 2. Hay una meta que alcanzar. ¿Cuál? Los confines de la tierra. El evangelio tiene que ser predicado. Yo no sé si en su oración suya está contemplado la obra misionera. Yo le digo, Señor, en nuestras oraciones, cuando estamos orando, Señor, bendiga a los misioneros que están predicando el evangelio en África, en Asia, Oceanía, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, América Latina, todo. Debemos orar y bendecir, que Dios bendiga a los misioneros que han dejado todo, han renunciado, que han tomado su cruz con tal de predicar el evangelio en la India, en muchos continentes, donde muchos de ellos son ejecutados. Miles y miles de misioneros son muertos en India por predicar la verdad. Corea del Norte, que es un país comunista, que no quieren saber del cristianismo, pero ¿cuántos misioneros han muerto con tal de llegar la verdad a Corea del Sur, Corea del Norte? Y nosotros, hermanos, estamos en un país libre que podemos predicar, pero tenemos miedo. ¿Pero por qué? Si nos ha sido dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ir con nosotros. 3. Lo titulé de esta manera: hay un combustible para llegar. ¿Cuál? El poder del Espíritu. Usted sabe, voy a poner, somos como carro. El carro no camina si no tiene combustible, ¿es cierto? Nosotros, el combustible de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Por eso Hechos dice: recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo nos da la habilidad de comunicar el evangelio y poder predicar el evangelio. Entonces el poder del Espíritu Santo hará sacudir los corazones de los incrédulos, de las personas que no han conocido o no han escuchado la verdad del evangelio. Tenemos que tener en claro, en el punto 3, hay un combustible para llegar, es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo? Y recibiréis poder cuando Pedro... Creo que esta semana parece que me toca enseñar. Escuchen esto. Si usted nota la vida de Pedro, Pedro negó a Jesús y maldijo a Jesús. Lean los 3 libros sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, que son los sinópticos. Pedro maldijo a Jesús según el relato del historiador más confiable, que es Lucas, que escribió Hechos y Lucas. Entonces Pedro maldijo a Jesús, pero escuchen esto: pero cuando vino el poder, Pedro fue revestido del poder del Espíritu Santo. Ya no es el Pedro que negó a Jesús, sino es el Pedro que le dijo en la cara de los judíos, en todos los que estaban allí: al Cristo que ustedes crucificaron y nosotros hemos visto su gloria, no podemos callar lo que hemos visto, oído. Y predicaron el evangelio, fueron a la cárcel, y Pedro no se detuvo, porque Pedro estaba revestido del poder del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, el miedo se va, la cobardía se va, y vamos a predicar bajo el poder del Espíritu Santo y con la unción del Espíritu Santo.
Yo necesito el poder. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nosotros somos instrumentos. La palabra y el Espíritu Santo hará la obra en el corazón de las personas. Nosotros no. Por supuesto, el tema es profundo. 4, porque hay un punto que voy a llegar. Hay un instrumento para la obra. En la gran comisión Dios dejó un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que vamos a ir a decir al mundo? ¿Vamos a ir a decir nuestras propias palabras? No. El punto 4 dice, hay un instrumento para la obra. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio. Y aquí yo voy a tomar otra nota que traje para reforzar un poquito este punto. El Evangelio. Ahora, el Evangelio no consiste solo decir a las personas, Dios te ama, ven y se acaban tus problemas. Ven a Cristo y recibirás muchas cosas. Ahora voy a hablar más adelante de eso. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a proclamar? Lamentablemente la iglesia ha perdido el foco. Hoy en día, más adelante voy a ver la cifra. Durante 40, 50 años el Evangelio se predicaba, los evangelistas que Dios levantó en un momento dado predicaban el Evangelio, la gente era transformada. Pero después que vino estos nuevos movimientos y teología de la prosperidad, nuevos apóstoles, nuevos profetas, perdieron el foco. Y ahora lo que hay es organizaciones que organizan noche de milagro, noche de sanación y todo eso. Y han perdido la esencia del Evangelio, cuál es predicar a Cristo. Porque solo Cristo salva. Y ya no están predicando el Evangelio, sino que están predicando milagro. Y eso contempla una parte del Evangelio, pero eso no es el Evangelio. Entonces, en Romanos, quiero que vayan en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leerlo. ¿Qué dice? Siga, 25. Escuche esto. Yo voy a resumir en unos minutos porque el Evangelio es profundo. El mensaje más profundo, más poderoso de las Escrituras es el Evangelio. Escuchen esto. El Evangelio, Cristo lo escribió con su propia sangre. O sea, la historia del Evangelio fue escrita con sangre. Porque para que haya un evangelio, Cristo tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre para que existiera el mensaje de redención para la humanidad, que es el evangelio. Cristo tuvo que morir y resucitó. Ahora, Pablo nos está diciendo algo, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, quiero enfocarme en el verbo propiciación. Y quiero que preste atención acá. La palabra evangelio, hay dos términos. La palabra evangelio viene de la palabra latina, que significa evangelius, que significa gratas noticias, buenas noticias. Pero escuchen, para que haya una buena noticia, tuvo que haber una mala noticia, ¿sí o no? ¿Sí entienden? Yo sé que cuesta un poquito, pero yo tengo fe, esperanza. Tengo fe, esperanza, que un día los voy a ver a ustedes crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y aquí van a salir pastores, evangelistas, maestros preparados para predicar al mundo perdido, al mundo caído. Porque eso es lo que Cristo quiere con su iglesia. Preparar nuevas personas, que de la iglesia salgan pastores preparados con el evangelio. Entonces, pero no quiero salirme. Ok, escuche esto. Entonces, para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Pero como el evangelio es profundo, yo voy a resumir. La mala noticia está en el verso 23. ¿Qué dice? Todos fuerte. Esa es la mala noticia. Pero voy a explicar. La carta de Romanos, el autor es el Espíritu Santo, porque fue inspirado por el Espíritu Santo.
bajo los 3 elementos indispensables. Sí, dicho sea de paso, a los que creen que la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero Dios usó los hombres, pero Dios usó, la Biblia se escribió bajo los 3 elementos indispensables. Los hermanos que fueron en el instituto con nosotros en Indiana, enseñamos la bibliología, la doctrina de la Biblia, conocen los 3 elementos indispensables que Dios usó para revelarnos la palabra. Número 1, el elemento revelación, elemento inspiración y elemento iluminación. Esos son los 3 elementos indispensables que Dios Padre usó para revelarnos la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra. Y un día vamos a enseñar bibliología, pero más adelante. Lo que quiero enfocar es, hermano, es que en el apóstol Pablo, una de las cartas más hermosa y extraordinaria que podemos encontrar su belleza, el corazón del Evangelio, es Romanos. Porque Pablo está condenando a los gentiles en el capítulo 1, Pablo condena a los judíos en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 Pablo condena a todo el mundo. Por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, toda la raza humana nace en pecado y está bajo condenación. Entonces la mala noticia es que somos pecadores y merecemos ¿qué? La condenación eterna. Esa es la mala noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Un día vamos a enseñar más a profundidad y más amplitud lo que es el Evangelio. Porque mucha gente ni conoce qué es el Evangelio. O no han escuchado o no han entendido el corazón del Evangelio, donde todo podemos basar. Por ejemplo, el Evangelio nos muestra la justificación por medio de la fe en Cristo. Y dicho sea de paso, mucha gente dice, mi fe me ha salvado. No, la fe no es la fe que nos salva. La frase correcta en la doctrina de la justificación es que Cristo me ha salvado por medio de mi fe puesta en Él. No la fe salva, porque muchos dicen, mi fe me ha salvado. No, la fe no salva. La fe es un instrumento que Dios escogió para que yo, al poner mi fe, mi confianza en Cristo, Cristo me salva por medio de mi fe puesta en Él. Porque el que salva es Cristo y no la fe. El Salvador es Cristo, pero la fe me otorga la justificación por medio de mi fe puesta en la persona de Jesús. Wow, qué tremendo. Ya como que quiero enseñar la justificación, pero no quiero desviarme. Entonces, la mala noticia es que todos estamos bajo condenación, hermano. Bueno, ahorita nosotros, dice Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. 2, lean la Biblia nada más. Repito, dice la Biblia que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. O sea, ahorita estamos en Cristo. Pero aquellos que están en el mundo, que no han escuchado el Evangelio, que no han arrepentido, que no han renunciado a su pecado, están bajo condenación. Y si se mueren, se van a la condenación, porque la mala noticia es que todos somos pecadores. Y aquí viene la buena noticia. Aquí viene una parte del Evangelio. El Evangelio es que Dios es justo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es justo? Pero ahora tengo una pregunta. Si Dios es justo, ¿cómo un Dios justo puede perdonar a un pecador lleno de iniquidad? Voy a poner una ilustración muy sencilla. Vamos a suponer que un hombre mata a 10 personas en el estado de Louisville, Kentucky. La captura la policía y mañana va a la corte, enfrenta a un juez, y un juez en Kentucky dice, yo soy un juez de amor, de misericordia, te perdono, vete. Vete, le deja ir suelto a la persona que ha matado a 10 personas. Pregunto, ¿ese juez es justo o es injusto? Más fuerte. Injusto, porque él deja ir suelto a alguien que ha matado a 10 personas. Si es un juez justo, él tiene que dictar sentencia, cárcel, condenación por haber cometido un crimen. Entonces la justicia de Dios demanda muerte al pecador. La justicia de Dios demanda de que yo muera en condenación en consecuencia de mi pecado.
Pero Dios encontró la manera de salvar al pecador. Dios encontró la manera de dar redención a la raza humana. Es que envió a su propio Hijo. Y Pablo dice como propiciación. Aquí viene la buena noticia del Evangelio. Escuchen esto, hermano, no se me distraiga, por favor. Porque para preparar un sermón llevamos horas estudiando. Y a veces muchas personas no valoran el trabajo de los predicadores o de los pastores. Oremos por nuestros pastores, amén. Escuche, entonces aquí viene la noticia. Dios el Padre, para que sea justo, Él encontró la manera de salvar al pecador y perdonar al pecador por medio de enviar a su Hijo y poner a su Hijo, que es Jesús, como propiciación. ¿Sabe que esta palabra me hizo sudar cuando yo lo leí hace años? Porque no encontré el significado en un diccionario. Yo pregunto, ¿tienen ustedes idea qué es propiciación? ¿Tienen idea qué es propiciación? El diccionario bíblico dice: propiciación es cuando los sacerdotes entraban con los animales allí en sacrificar por el pecado del pueblo. Entonces para ellos ese era una propiciación. Y yo dije, wow. O sea, cuando un judío pecaba, llevaba un animal y le daba a los sacerdotes. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo y daban el sacrificio. Entonces ese animal era como propiciación que detenía la ira de Dios contra el que había pecado. Voy a repetir. Los animales, en Levíticos 1 usted puede encontrar la sangre de los machos cabríos era derramada por el pecado de un judío. Y allí, entonces, allí como que la ira de Dios caía sobre el macho cabrío o sobre los animalitos. Entonces le daba redención al pecador. Yo dije, esto es lo que el diccionario me plantea. Entonces la Biblia dice que la propiciación es Cristo. Eso me da a entender. Escuche lo que escribí acá. Escuche, propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios. Por medio de este sacrificio, Dios puede ser justo, a la vez justificar y perdonar al pecador. Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios contra el pecador. La propiciación, escuche esto, es Cristo. Wow. Aquí viene el Evangelio. Ojalá que mucha gente escuche esto. La mala noticia es que todos estamos condenados a la condenación eterna. Amigos, si no te arrepientas, vas a pasar la eternidad en la condenación. Iglesia incluyendo, si no nos arrepentimos y no nos podemos cuenta con Dios, vamos a pasar la condenación en la eternidad. Pero la buena noticia es que el Padre puso a su Hijo como propiciación. Y propiciación significa que Dios el Padre derramó su ira sobre su Hijo y satisfació su justicia sobre su Hijo. Por medio de ese sacrificio es que podemos entrar en el reino de los cielos. Ese es una parte del Evangelio, lo que la profundidad del Evangelio nos ha enseñado. Wow. A mí me costó entender eso. Porque para mí el Evangelio es que Dios me ama y quiere darme vida. Pero el Evangelio es que Cristo murió. Es más, para que usted vea, vaya hermano Gaspar, rápido, porque ya se me está consumiendo el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 3. Escuche lo que dice Pablo, para que usted vea lo que el Evangelio es. 15, 1 al 3. ¿Están aquí, hermanos? No se me vaya, ya vamos a culminar. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Llegó al verso 3. Escuche esto. El Evangelio
también es que Cristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Escuche esto, hermano, ya con esto, porque la gran comisión es profundo. Yo nomás traje algunos puntos importantes para animarlos a que se una con nosotros con con el acto de obediencia que hemos hecho para seguir saliendo evangelizando. Escuche esto, escuche esto. Voy a leer esto lo voy a leer. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene el velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús, simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente. El velo era un símbolo. El velo es Cristo mismo. Escuche esto. Recuerden que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo, cuando se rasgó en dos, el velo en el Antiguo Testamento, el velo era que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces los sacerdotes entraban la mayoría de las veces al lugar santo. Voy a poner esta ilustración. Para nosotros, interpretando metafóricamente, este es el lugar santo. O sea, la iglesia, nosotros estamos en el lugar santo. Ahora, los que suban acá están en el lugar santísimo. Así se interpreta en el día de hoy en muchas iglesias. Este es el lugar santísimo. Por eso que acá, cuando cantamos acá, los hermanos están dando sacrificio. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo era ofrecer sacrificio. Los levitas ahora están dando sacrificio. Hebreos 10 dice: el sacrificio que confiesa su nombre, que es el sacrificio de alabanza. O sea, alabanza es sacrificio. Y cuando cantamos estamos dando sacrificio al Señor. No sé si me entiende. Entonces, escuche, el lugar santo estaba acá, el lugar santísimo. Había un velo que separaba el lugar. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasgó. Entonces fue abierto a que toda la raza humana entrara al lugar santísimo. Pero no solamente eso, sino se abrió el cielo para que toda la gente de diferentes razas, cultura, lengua, se arrepienta y entra al reino de Dios. Porque el evangelio es que Cristo murió y nos ofrece perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Hermano, solo estoy dando un resumen de un poquito del evangelio. Este es el evangelio. Ahora, este es el mensaje que nosotros vamos a llevar. Estas dos cosas. El evangelio tiene una mala noticia: que todos los hombres están bajo condenación y si no se arrepientan pasarán la eternidad en el infierno. Pero el evangelio también trae la buena noticia. La buena noticia es que Dios el Padre encontró la manera de salvar al pecador. ¿Cómo? Poniendo a su Hijo como propiciación. Una propiciación propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios contra el pecador. ¿Están aquí? Que ya voy a terminar, que veo que algunos, y yo me estoy esforzando y necesitamos prestar atención para que se entiende lo que estamos diciendo. Ok, entonces, hermano, vamos a ir con la gran comisión. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a enseñar el evangelio. Vamos a predicar la verdad. Yo soy de las personas, a veces digo de una manera cómica: cuando yo nací no estaba el miedo, aunque es algo cómico. Pero no vamos a tener miedo, vamos a predicar el evangelio. Vamos a predicar el evangelio. En el año 2017 el Señor nos regaló la cosmovisión. Yo le dije al Señor: Señor, yo vine por un propósito en este país y parece que ya logré y yo me voy a regresar a Guatemala. Pero si tú tienes un propósito a que yo me quede acá, Señor, enséñame, revélame qué quieres que haga en Estados Unidos. Y Dios en su gracia soberana me enseñó y me regaló la cosmovisión. Mi tarea es predicar la verdad de Dios. Y vamos a impactar la generación postmodernista con la revelación bíblica, o sea, la palabra de Dios.
No voy a predicar mi sueño, como muchos dicen. A mí, yo no estudio la Biblia, pero a mí Dios me revela todo. No sé en qué sentido lo dice, porque bíblicamente tenemos la revelación más grande, es la palabra de Dios. Entonces la cosmovisión que estamos usando para el evangelismo es: vamos a impactar la generación postmodernista del siglo XXI con la palabra de Dios. Y la otra es que vamos a bombardear la sociedad que rechaza la verdad de Dios con el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio regenera, restaura por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a predicar el evangelio, porque no vamos a usar métodos. Muchos usan métodos, usan otro tipo de ritmo de música, traer la juventud a la iglesia y todo eso. Pero ¿de qué pasa? Un año después se van, porque la emoción se acaba, pero el evangelio permanece. Cuando la gente son regenerados, restaurados, hermanos, van a permanecer hasta que Cristo venga. Y van a permanecer, van a crecer en la palabra, crecer en santidad, van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a, hermano, ganar las almas para Cristo. Vamos a obedecer la gran comisión. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a ir anunciando la verdad de Dios. No importa quién se oponga, quién se levante, vamos a predicar el evangelio. Amén. Aplaude a Cristo. Para terminar, el último, toca una melodía por ahí, hermano. Para terminar, yo traje muchas notas porque quería enseñar más del evangelio, pero como el tiempo se nos va rápido, pero el Señor nos ha bendecido y mañana vamos a estar por acá cerca, un grupo de venezolanos enseñando la verdad de Dios. Pero quiero terminar con esto. Préstame atención. Una de las cosas que está ocurriendo en la iglesia, en diferentes partes del mundo, escuche esto, lo que traje en mis notas. La palabra arrepentimiento desapareció del vocabulario de la iglesia de hoy. La palabra arrepentimiento se desapareció en el vocabulario de la iglesia de hoy. Ahora, yo tengo, lástima que no estamos en una enseñanza, pero por el tiempo yo pudiera preguntar: ¿qué es arrepentimiento para usted? ¿Qué es? ¿O qué significa la palabra arrepentimiento? Yo conozco cientos de personas, diferentes congregaciones, concilio, y cuando hablamos del evangelio con ellos, y yo siempre les digo: ¿qué es el arrepentimiento? Muchos de ellos no saben qué es. Pero yo voy a dejar ese tema acerca del arrepentimiento verdadero, pero quería leer eso. La palabra arrepentimiento se desapareció del vocabulario de la iglesia cuando el mensaje de Juan el Bautista y de Cristo: arrepentíos y convertíos, es el mensaje inicial de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 3 verso 1 al 19. Pedro lo dijo: arrepentíos y se ha borrado vuestro pecado. Entonces nosotros vamos a predicar el evangelio. Amigo, arrepiéntate de tus pecados y Cristo te va a salvar. Arrepiéntate y confiesa tu pecado y rechaza tu pecado. Apártate de tu pecado y ven y ama la gloria de Dios y proclama su santidad en tu vida, en tu caminar. Escuche esto, voy a terminar. La iglesia tiene que recobrar el llamado arrepentimiento, porque esa palabra ha desaparecido de su predicación de hoy. Y no leí lo que traje durante 40 años, 50 años. Hoy en día ya la gente no está predicando la palabra. Y traje muchas estadísticas del que lleva el centro de salud, el OMS. OMS es una organización que lleva el control sobre todo lo que ocurre en el mundo, sobre la salud. Y traje una estadística que el tiempo no tengo, otro día lo voy a explicar o lo voy a leer más suave. Se está aumentando más violencia, robo, personas muertas, la droga, el alcohol. Y hace 50 años la droga era menos, porque el evangelio predicaban los grandes predicadores en la historia, enseñaba la verdad. Hoy, como ya no están predicando el evangelio, entonces la droga, el alcohol, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, el aborto, los divorcios están aumentando, porque la iglesia está durmiendo, no está predicando el evangelio. Y tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enseñar la verdad de Dios.
Entonces para otro momento dejé, pero debemos entender que debemos recobrar los principios y los valores de la gran comisión. Entonces nosotros le animamos, hermano o hermana que está presente, si usted no trabaja este sábado va a ser 14, ¿no? Estamos, sí, 14. Este sábado 14 de agosto vamos a estar predicando el evangelio en las calles aquí en Jefferson Town. A las 6 de la tarde vamos a estar acá y todos vamos a orar antes de ir y vamos a salir a predicar el evangelio. Amén. Amén. Vamos a predicar el evangelio, vamos a enseñar la verdad. Lo invitamos a que ustedes se unan, los que nos van a ver. Si usted se congrega acá y no vino hoy, pero el sábado va a estar libre, venga. A las 6 de la tarde nos reunimos acá y vamos a predicar el evangelio. No sé si sabe ese canto, dice: Dios no rechaza la oración. ¿Sí? Dios no rechaza la oración. Ok, voy a cantar ese canto, póngase de pie para terminar. Y si usted puede, cante. Si conoce ese canto, cante. Si no, diga gloria a Dios, aleluya, alaba al Señor. Vamos. Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta tus manos es hora de alabar. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En las pruebas alaba. En las pruebas alaba. Alabanza Él te escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espina. Mande sus ángeles consigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina de día y de noche contigo. Levanta tus manos y comienza a adorar y comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alabanza Él te escuchará. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alabanza Él te escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando levanta tus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. En las pruebas alaba. Estás llorando, alaba. Estás triste, alaba. No importa, alaba. Alabanza Él te escuchará. Diga conmigo: Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espina. Mande sus ángeles consigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina de día y de noche contigo. Levanta tus manos y comienza a alabar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alabanza Él te escuchará. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Adora, adora, adora. Alaba a Dios. Alabanza Él te escuchará. Alabanza Él te escuchará. Unos 3 minutos más, inmolado en el Calvario. Aleluya. Inmolado en el Calvario, demostró su amor por mí. En un momento importante, en un instante, demostró su amor por mí. Una
la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Te amo, Jesús. Sangre, sangre que nos da la paz. Él derramó su sangre allá en la cruz por ti. Amigo, hermano, Él murió, derramó hasta el último gota de su sangre por ti y por mí. Aleluya, aleluya. Adórale, adórale, yo siento algo acá. Adórale. Inmolado en el Calvario, demostró su amor por mí. En un momento importante, en un instante, derramó su sangre por mí. Aleluya. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Perdónanos, Señor. Hemos sido rebeldes a tu palabra. Perdóname, Padre. Perdóname, Hijo, Espíritu Santo, porque tú derramaste tu sangre por mí. Y tu sangre me ha limpiado de todo pecado. Tu sangre nos ha limpiado de toda maldad. Aleluya, dale palmas a Cristo. Oh, gloria a Dios. Qué bonito es adorar al Señor. Qué bonito, hermano. Yo siento la presencia de Dios. Así que, gloria al Señor. Ha sido una noche muy bendecida. Yo no sé si usted se ha gozado con la palabra. Me ha gozado en la palabra, en la alabanza. Así que los que pueden, el sábado aquí estaremos a las 6 de la tarde y nos vamos a ir a evangelizar. Vamos a bombardear la sociedad con